Para comenzar con la explicación del código de esta práctica número 4, que consiste en manipular un servomotor, tenemos primeramente las primeras tres líneas que normalmente se utilizan para este PIC 16F877A. A continuación tenemos incluidas las librerías estándar y que utilizaremos el gestor de puertos estándar, específicamente en el E. En este puerto fue donde se utilizó para la implementación del servomotor en físico. A continuación tenemos aquí unas variables que se necesitaron para que el código funcionara de manera eficiente. Y después tenemos el programa principal, donde iniciamos el LCD y el teclado matricial. Entonces al principio nos encontramos con una bandera que se llama etiqueta. Después tenemos aquí el primer diálogo que nos muestra el LCD, que nos dice que ingrese grados entre 0 a 180. Una vez que se haya ingresado el valor, va a verificar que si son mayor de 180 grados, dirá que son fuera de rango. En caso de que no, pasará a la siguiente condición. Como se sabe que un servomotor puede trasladarse de 0 a 180 grados, se ha separado en distintas áreas para que tenga una mayor precisión. La precisión se la dimos gracias a la linealización que se obtuvo mediante obtener el ancho de pulso que había en cada grado específicamente. Por ejemplo, se obtuvo el ancho de banda que estaba en el 0, después el ancho del pulso que estaba en el grado 15, y en base a esto se aplicó en la ecuación de la pendiente, obteniendo la ecuación que se ve aquí. Para los primeros 45 grados de los 180 se separó en tres partes, que es de 0 a 15, de 16 a 30 y por último de 31 a 45. En cada uno de estos, una vez que se valida el valor ingresado y se aplica la fórmula dependiendo el grado donde se encuentre, ocurrirá aquí un ciclo for. Este ciclo for permite que el servomotor se desplace hasta dicha posición sin que le falte tiempo para llegar. Esto es debido a que como el pulso es muy pequeño, puede que sea una distancia muy larga lo que tiene que recorrer y no llegue a su destino. Por eso es que se pone un ciclo for tan alto, pues los segundos son en microsegundos. Una vez que el servomotor llegó a la posición indicada, en el LCD mostrará cuántos son los grados que se ingresaron y el ancho de pulso que se registró. Esto es gracias a la ecuación que se puso anteriormente. Esta misma función será en todos los casos. Como podemos ver que es lo mismo, solamente cambia la ecuación de la pendiente, pues los valores son distintos. Aquí tenemos lo mismo. Y después pasamos a los siguientes grados, que es de 46 a 90, que es ese otro segundo lapso de 45 grados, donde vemos que tiene el mismo programa con distintos valores en la ecuación de la pendiente. Continuando a otros 45 grados, encontramos de 91 a 135 y observamos el mismo código con el mismo funcionamiento. Para terminar, los grados de 136 a 180 se volvieron a dividir entre tres partes. Esto para aumentar la precisión al momento de llegar al destino. Y de igual manera se muestra el mismo código. De 136 a 150, de 151 a 165 y por último de 166 a 180. Y con esto acaba el código. Vemos que es muy simple y el trabajo es completo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es la explicación del circuito del servomotor, la explicación de la simulación en el Proteus. Primero mostraré las conexiones. El teclado matricial 4x4 está conectado al puerto D, al integrado y al teclado. El LCD está conectado al puerto C y aquí en el puerto B tenemos una conexión al PWM que va medido hacia el osciloscopio y hacia las conexiones del servomotor. Para conectar el servomotor utilizamos una fuente de voltaje
con sus dos terminales positiva y negativa, las pusimos de esta manera. Ok, vamos a iniciar a correr el programa para ver el funcionamiento. Aquí tenemos el osciloscopio. Voy a quitar el osciloscopio para que se alcance a apreciar bien. Y bueno, nos pide que ingresemos los grados. Voy a marcar un valor que esté fuera del rango, por ejemplo 187. Vamos igual. Y nos marca fuera de rango y el motor no se mueve. Bueno, pues vamos a meter ya algo que esté dentro del rango de 0 a 180, ya que el servomotor tiene esa libertad de moverse en esa escala. Vamos a poner 154. Vamos a correr y se posiciona en el 154. Nos venía que tenía un ancho de pulso de 1700 y tantos. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a poner 80 y fíjense en el display con 80. 1389 es el ancho de pulso. Y ok, se va a un aproximado de, en este caso, 79.6. Vamos a retroceder a un ángulo menor. Vamos a poner 10. Son 1010 el ancho de pulso y se va a la posición en el grado 9. Y pues vamos a ver su máximo 180. Llega a 180 y su mínimo, que vendría siendo 0, llega a la posición 0. Bueno, pues básicamente eso es todo el circuito. Muchas gracias. Muy bien, para iniciar con la práctica vemos que se ha utilizado la tarjeta Andrómeda para cargar el programa del PIC y agregar los distintos elementos, tales son el servomotor, el LCD y el teclado matricial. Entonces vemos aquí que el servomotor fue conectado al puerto E, mientras que el teclado matricial fue conectado al puerto D. Y por último, el LCD fue conectado al puerto C. Aquí podemos ver cómo el servomotor cuenta con un transportador que va de 0 a 180 grados. Se pueden observar en los números que son en color azul, los más pequeños. Entonces, para iniciar con el funcionamiento, tenemos aquí el primer mensaje que nos dice que ingrese un grado de 0 a 180 grados. Entonces, si colocamos, por ejemplo, el valor de 90, el motor se deberá mover hacia ese número de grados en el transportador. Como podemos ver, ahí se ha transportado a 90 grados. Y después, una vez que se ha transportado, vuelve a pedir que ingresemos un grado. Ahora iremos a 120. Vemos que el motor se ha movido, como se puede observar. Ahora observemos lo que pasa cuando se ingresa un valor y se ha movido el servomotor. Vayamos a 60. Espera un momento y menciona los grados y el ancho que tardó para llegar ahí. Y como vemos, aquí ha llegado a 60 grados. Como los grados son de manera efectiva, los grados que pongamos en el teclado serán los que se transportarán y no será en aumento. Por ejemplo, si tenemos 60 y aumentamos 10, se irá directamente al grado número 10. Esto seguirá sucesivamente hasta que el usuario lo quiera. Por último, iremos a 180. Y vemos que el motor se ha ido completamente hacia el otro extremo del 0.